es una presentación de Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. El Consejo de Ministros resolvió aumentar los recursos en la rendición de cuentas para atender la primera infancia. Se trata de $50 millones aplicables desde el año 2022, con un programa específico para los niños de 0 a 3 años de edad. Comenzó este miércoles la vacunación contra el COVID-19 de adolescentes que tienen entre 12 y 17 años. Se aplican dosis del laboratorio Pfizer, siguiendo la evidencia internacional y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Vacunación. Por séptima jornada consecutiva, bajó la cantidad de pacientes con coronavirus internados en CTI. Según los datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en el promedio de ingresos diarios se bajó de 51 a 39 pacientes. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, será intervenido quirúrgicamente este jueves para extirparle un tumor de apariencia benigna. El jerarca fue internado tras una convulsión y una caída que le ocasionó una fractura en el hombro. El canciller Francisco Bustillo dijo que los últimos comentarios de la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rashid, fueron poco felices. El titular de la cartera indicó que será convocada para conversar a su regreso del exterior. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información con novedades de última hora. En la noche de hoy hubo una reunión del Gabinete Ministerial. El Consejo de Ministros se reunió desde las 5 de la tarde en Presidencia de la República con el primer mandatario para avanzar en lo que es la rendición de cuentas. Este proyecto que deberá ser entregado al Parlamento antes de fin de mes de junio. Allí hubo algunos anuncios, hubo conferencia de prensa por parte de la ministra de Economía y Finanzas y también por el titular del MIDES, Martín Lema. Precisamente este último ministro destacó que en este proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento se estará destacando y sobre todo haciendo énfasis y poniendo el eje en lo que es la primera infancia. El titular de la cartera realizó algunos anuncios, entre ellos señaló que entre septiembre y diciembre se estará entregando un refuerzo de 2.500 pesos mensuales para cada niño de entre 0 a 3 años de las asignaciones del Plan de Equidad. Este beneficio llegará a unos 68.000 menores. En primera infancia, en el periodo que va desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021, se va a dar un refuerzo de 2.500 pesos por niño de 0 a 3 años que hoy se encuentra dentro del destino de las asignaciones familiares Plan de Equidad. Esto fue anunciado por el presidente de la República días atrás y se definió que a partir de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente año se va a dar ese refuerzo de 2.500 pesos por niño entre 0 a 3 años, en una totalidad aproximada de 68.000 niños que van a ser destinatarios de esta cifra. Por otro lado, se había anunciado el refuerzo del 100% de la asignación familiar Plan de Equidad hasta el mes de junio. Se ha definido por parte del gobierno extender esta situación hacia el mes de julio. Es decir, que en el mes de julio 196.000 hogares, que representan una totalidad de 820.000 personas, de las cuales 377.000 son menores de edad, van a disponer también en el mes de julio de ese refuerzo de 100% de la asignación familiar Plan de Equidad. A su vez, en lo que refiere a canastas de emergencia, a través de cupón, en donde desde el mes de abril se ha reforzado al doble, en lo que representan 2.400 pesos por cupón, es decir, por mes, en un alcance de 320.000 personas
que hasta el momento se había anunciado que esto iba a estar hasta el mes de junio, es decir, hasta el corriente. Bueno, también se definió que en el mes de julio se tenga este refuerzo de la canasta de emergencia de 2.400 pesos, es decir, en forma duplicada con lo que originariamente se trataba cuando comenzó el contexto sanitario, es decir, la pandemia. Entre tanto, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró que se cumplieron todas las metas fiscales que el gobierno se había propuesto para el año 2020. También se refirió la secretaria de Estado a este programa de apoyo a la primera infancia, señalando que se van a destinar para unos 50 millones de dólares. El programa de primera infancia que estamos anunciando en el día de hoy, que el ministro Lema ya dijo que el presidente ha adelantado, estamos hablando de recursos adicionales al presupuesto nacional. Estamos hablando de recursos de 50 millones de dólares del 22 en adelante que están destinados exclusivamente para los niños entre 0 y 3 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que estamos analizando los datos de pobreza y justamente analizando los datos de pobreza es que surge la gran diferencia de las personas que están en situación de pobreza entre los mayores de 65 años, con números en el entorno al 3%, y los más chicos. Los de 0 a 3 años, la pobreza subió a 23%, pero era un 19% anteriormente. O sea, venimos de una situación estructural de pobreza en los niños que tenemos que abordar, y ahora es el momento, hoy es el anuncio que hemos hecho. Un programa dirigido específicamente a los niños de 0 a 3 años. Este programa, como explicó el ministro Lema, tiene por un lado una parte que comienza ya con este complemento de 2.500 pesos para los niños que reciben la AFAMP, corregime si me equivoco en alguna cifra, y por otro lado tiene los recursos de 50 millones de dólares que se agregan al presupuesto nacional a partir del año que viene, que van a ser para apoyar a los niños y también para los centros educativos, para tener una mayor oferta de centros educativos para que concurran esos niños. El 60% de los niños de los ingresos más bajos de Uruguay, el primer y segundo quintil, no asiste a centros educativos. El 60% de los niños no asiste a centros educativos. Y eso es uno de los temas, de las fortalezas del programa, es uno de los temas que queremos abordar en este programa de primera infancia. Señores, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Comenzó en el día de hoy lo que es la vacunación de los adolescentes contra el COVID-19 entre 12 y 17 años. Ya se han agendado unos 166.000 para recibir la dosis de Pfizer. Los menores de entre 12 y 17 años comenzaron hoy a vacunarse contra el COVID-19. Los primeros en hacerlo son los agendados que tengan 17 años, ya que el Ministerio de Salud Pública decidió asignar los cupos comenzando por los de mayor edad y en forma decreciente, independientemente de la fecha en la que se hayan agendado. Los menores serán vacunados con Pfizer, única vacuna que ha sido aprobado hasta ahora para mayores de 12 años por la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA en Estados Unidos. Pese a que en el caso de Pfizer el Ministerio de Salud Pública resolvió dar las dosis con una distancia de 9 semanas en el grupo etario entre 71 y 79 años, los adolescentes recibirán la segunda dosis 28 días después de la primera. El ministro Daniel Salinas dijo a Telemundo que la decisión se tomó porque los adolescentes, a diferencia de los mayores, tienen mucha movilidad y por tanto son fuente de contagios. El retraso en el caso de los mayores se debió a la espera de nuevas dosis y tras estudios que determinaron que la vacuna mantenía la efectividad aún si se distanciaban las dosis. Salinas explicó además que de todos modos los agendados entre 71 y 79 años tendrán dadas sus 2 dosis para mediados de la semana que viene.
La agenda de vacunación para adolescentes se abrió el jueves pasado. Especialistas consideran este grupo etario importante para lograr la inmunidad de rebaño. La vacuna también los protege de un virus que, con el avance de la vacunación en personas mayores y el aumento de la circulación, afecta cada vez a personas más jóvenes. Además, pese a que el retorno a la presencialidad en secundaria no tiene fecha, la vacunación de adolescentes posibilitaría un retorno a clases más seguro. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Sajian, valoró positivamente lo que es la instancia que comenzó a registrarse en el día de hoy, ya que nuestro país es el primero en América en comenzar a vacunar a menores de 17 años. El subsecretario señaló, por otra parte, que se está analizando la posibilidad de vacunar también a menores de 12. Las vacunas en nuestro país han demostrado seguridad y eficacia para las poblaciones que se están aplicando. Eso, como decía, lo está estudiando la Comisión Nacional Asesora. Cuando dispongan los técnicos que es seguro y que se puede aplicar, dependiendo de la vacuna que se cuente también en ese momento, podremos disponerla o no. Por el momento estamos vacunando con Pfizer, que es la única habilitada para los menores de edad. ¿Hoy cuántos se están vacunando de esa franja? Ya le entregamos cupos a más de 66.000 y vamos a seguir entregando a lo largo de esta semana de los 157.000 que están anotados. Progresivamente, como decíamos, vamos a ir avanzando. Es decreciente. ¿Cuándo estiman que van a estar vacunando a la población más joven, los de 12, ya para estar terminando? Sí, es decreciente. Empezamos por los de 17 años y vamos a seguir progresivamente. Lo que pasa que es una lista abierta. Entonces, si se siguen anotando gente o menores de edad de 17 años, de 16, vamos a seguir dándole hora para después avanzar en ello. Va a ser en los próximos días que van a tener el SMS y van a poder vacunarse. Bueno, vamos a ver qué han señalado los menores de edad que comenzaron a vacunarse en el día de hoy. Muchos de ellos han señalado que lo hacen fundamentalmente para poder volver a la normalidad. ¿Necesitas vacunarte? Claro que sí. ¿Por qué? Contame. Y porque es importante para salir de esta situación en la que estamos. O sea, si no ponemos nuestra mano, no salimos. Estamos cansados, ¿no? Y obviamente, ya el encierro a cada uno lo tiene loco. Sin fiesta, sin baile, sin cumpleaños, es medio complicado, ¿no? Totalmente. Complicado conseguir novia también, ¿no? Y eso fue lo que más se dificultó, creo yo. Sí, ¿conseguir novia? Sí. ¿Por qué es bueno vacunarse? No sé, para no contagiar a los demás. Ajá. Y para no propagar el virus. ¿Por qué decidiste vacunar? Para no hacer más casos, supongo. ¿Y tal? Estar más protegida también con la pandemia. Sí. ¿Vos decidiste vacunarte por qué? Yo para no contagiarme yo y sentar y también por el resto. ¿Decidiste vacunarte? ¿Por qué? Bueno, porque quiero volver a lo que era antes y poder salir otra vez. Ajá. ¿Con quién te acompañó? Mi padre y mis abuelos. Fue como algo que uno está concientizado, ¿no? También con todo el tema. Es como, ahora que mi madre me dijo, che, a los menores tenés que ir, y yo dije, sí, obvio, dale. Impecable, no se sintió nada. ¿Esta fue una decisión de tus padres o para vos también era importante vacunarse? Para mí también fue importante vacunarme. O sea, fue decisión mía y también, no por protegerme solamente a mí, sino que también a los demás. Bueno, y a todo esto, digamos que desde el Ministerio de Salud Pública se resolvió acortar lo que es la distancia en el tiempo entre la primera y la segunda dosis, precisamente en esta franja etaria. Esto lo anunció la directora del programa de niñez del Ministerio de Salud Pública, Alicia Fernández. La intención o el objetivo es tratar de también apoyar con esta iniciativa lo que será el retorno a la presencialidad en la educación luego de las vacaciones. En abril, el Ministerio de Salud Pública anunció que prolongaría el intervalo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer a 49 días en vez de 28. Si bien eso rige para los mayores de 71 años que reciben esa vacuna, el Ministerio resolvió volver al criterio de 28 días en los adolescentes para asegurar el retorno seguro a la presencialidad. Vamos a hacer 28 días en este caso y en esta población, y aclaro por qué 28 días. Nosotros queremos que estén vacunados para el retorno a la presencialidad educativa, que para la educación media está planificado en julio. O sea que respetando esos plazos logramos que se vacunen, o sea, es una campaña más rápida, digamos, en este grupo.
Bueno, y a todo esto, la pediatra Catalina Pires señaló la importancia de que se vacunen los adolescentes, ya que este grupo etario contagia más, transmite más que los niños y además se comportan como adultos. Es muy importante en el sentido de la protección individual de la persona, es importante porque le permitirá a esta persona, una vez que tenga sus 2 dosis, pasados los 14 días, tener una probabilidad más baja de enfermarse, más baja de contagiar a los que lo rodean y obviamente de padecer alguna enfermedad más grave que lo obligue a internarse o que sea muy grave. ¿Quiénes en especial son importantes para en este grupo etario? Como grupo etario son importantes porque los adolescentes se comportan más como los adultos, o sea que una vez que se infectan ellos transmiten más la enfermedad, no son como los niños más pequeñitos que contagian poco a otros. En ese sentido la inmunización es una inmunización para ellos y para proteger a otros. Pero por otra parte, a esta edad de la vida, bueno, a todas las edades de la vida, pero a esta edad de la vida, no son una excepción en el sentido de que hay personas que tienen riesgos. Por ejemplo, dentro de ese grupo etario habrá personas o que tienen obesidad, o que tienen diabetes, o que tienen patologías pulmonares, o de distintos tipos, que va a ser de gran beneficio que se vacunen por esas comorbilidades, o sea que entran dentro de las generales de cualquier edad, cualquier grupo etario. Desde el pasado día 2 de junio se ha registrado una baja en lo que son los ingresos de pacientes a CTI por COVID-19. Sin embargo, los especialistas han señalado que es muy pronto para hacer una evaluación. El pasado 2 de junio se registró un pico de 61 ingresos de pacientes con coronavirus a cuidados intensivos, según el registro de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Desde ese día, sin embargo, los ingresos diarios de pacientes con COVID-19 vienen con una tendencia a la baja, aunque por encima de 30 personas por día. Si se toma en cuenta el promedio semanal de ingresos, el de la última semana se fijó en 43 personas, por lo que los valores siguen siendo altos. Es por esa razón que los especialistas consideran que es muy pronto para hacer pronósticos. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo a El País que hay una serie de cambios abruptos muy grandes en los últimos días y que si bien es cierto que hay una baja en los ingresos a CTI, es muy poco tiempo para hacer una evaluación definitiva. Según el reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la ocupación total de camas en CTI se ubica en 73,9% y la ocupación de pacientes con coronavirus está en 50,5%. Bueno, vamos a repasar ahora los datos suministrados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias, que tiene que ver con los casos registrados en las últimas 24 horas. Hoy se realizaron 22.520 test y se detectaron 3.449 nuevos contagios. De estos, 1.467 corresponden a Montevideo, 465 a Canelones, 237 Maldonado, 194 Salto, 167 Paysandú, 122 Colonia, 114 Artigas, 102 Florida, 98 San José, 81 Soriano, 78 Tacuarembó, 56 Rocha, 55 Río Negro, 42 La Valleja, 40 Cerro Largo, 39 33, 36 Durazno, 36 también en Rivera y 20 casos en el departamento de Flores. En la actualidad hay 35.117 personas que están cursando la enfermedad, 486 se encuentran internados en cuidados intensivos y en esta jornada lamentablemente fallecieron 67 personas. El total de decesos asciende en el país a 4.816. Vamos a seguir adelante con estos temas porque el Poder Ejecutivo ha resuelto conformar una mesa coordinadora entre las intendencias para de alguna forma aplicar de manera más firme lo que son los controles en los protocolos sanitarios a nivel de todo el territorio nacional. Hoy hubo una reunión entre varios ministros, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado con la intendenta de Montevideo, pero esto también se va a trasladar al Congreso de Intendentes.
La decisión se tomó este miércoles luego de una reunión en la Torre Ejecutiva, pedida por el presidente Luis Lacalle Pou, entre los ministros Luis Alberto Heber, Pablo Mieres, Daniel Salinas y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. También participó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien explicó algunas de las pautas que se fijaron para la fiscalización conjunta de los protocolos sanitarios. A partir de ahora, más allá de los comités de emergencia departamentales, donde en un ámbito donde se hablaba de estas cosas, a partir de ahora, y fruto entre otras cosas de una reunión del presidente de la República con los partidos políticos, va a haber un grupo operativo coordinado con fiscalizaciones conjuntas, pero además con cruzamiento de datos que nos va a permitir sancionar a aquellos que incumplen los protocolos y darle más garantías a la gente. Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que el Departamento de Bromatología coordinará especialmente con el Ministerio de Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos. Se habló de generar un grupo de trabajo que ya, digamos, está operativo porque ya vinieron las personas que van a integrar ese grupo de trabajo por parte de la Intendencia, como por parte de por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Así que hablamos de mejorar y estimular la coordinación, sobre todo entre bromatología y Ministerio de Trabajo. Delgado explicó que la reunión de este miércoles fue con la Intendencia de Montevideo debido a la dimensión del departamento, pero agregó que en los próximos días esta misma instancia se tendrá con el Congreso de Intendentes. Además, AGESIC se encargará de unificar en una misma plataforma todos los protocolos sanitarios que se aprobaron durante la emergencia sanitaria y todos los documentos emitidos con recomendaciones a la población. Bueno, esta situación la veíamos hace algunos días en el departamento de Salto y ahora se trasladó la situación también a la capital del país. Aquí en Montevideo se van a ampliar lo que son las fosas en el cementerio del norte debido al incremento de fallecimientos por COVID-19. Está complicada, está en el medio de, yo diría que de un estrés, el funcionamiento de todo el servicio fúnebre en Necrópolis. Lamentablemente la cantidad de muertos por COVID que tenemos en Montevideo como una noticia y en Uruguay, una noticia que no quisiéramos recibir todos los días, puesto con tensión el funcionamiento del total del servicio. El Cementerio Norte en particular es una necrópolis importante, muy importante en la capital, también una necrópolis que permite un crecimiento de sus capacidades físicas. Había una serie de obras planificadas para ese crecimiento, ahora se están acelerando los tiempos para el crecimiento de las capacidades físicas. Esta semana se van a tomar decisiones de cuánto, cómo, digamos, se van a realizar. ¿Hay falta de funcionarios en día? Hay necesidad de ingreso funcionario, hay decisiones que ya hemos tomado y están en proceso sobre ingreso de funcionarios municipales al servicio. Hoy estamos en un momento que nos exige respuesta rápida. No es una atención que nos permita administrar el tiempo con comodidad, en un contexto donde no todas las respuestas rápidas son posibles de dar y por lo tanto los aspectos de planificación de más mediano y largo plazo no es que sean abandonados, pero obviamente que se retraen en función de las urgencias que tenemos respecto a la pandemia. Nos vamos a otras informaciones. El ministro de Transporte y Obras Públicas y exintendente de San José, José Luis Falero, finalmente va a ser intervenido quirúrgicamente en la jornada de este jueves. Se le detectó un tumor cerca de uno de sus ojos. El ministro de Transporte y Obras Públicas será operado este jueves. El pronóstico es muy favorable y él quiso cuanto antes, es una decisión personal y familiar, cuanto antes tener la intervención para solucionar este tema definitivamente. La operación es para extraerle un tumor cerca de un ojo. El Círculo Católico informó en un comunicado que el ministro se encuentra estable, lúcido, con estabilidad cardiovascular y neurológica. Él está absolutamente bien de salud, lúcido, más allá del hecho generador que fue una convulsión, que fue el que despertó esto, que si no podíamos no saberlo nunca o tiempo después. A raíz de eso se empezaron a hacer estudios, se descartaron una cantidad de cosas
y empezó a hacer estudios y llegó a este diagnóstico. José Luis Falero fue internado este martes. Por la convulsión, cayó al suelo y sufrió una lesión en uno de sus hombros. El ministro y exintendente de San José también será intervenido del hombro dentro de unos días, después de esta primera intervención. En otros temas les comentamos que Google anunció la instalación de un cable submarino entre los Estados Unidos y Argentina que tendrá conexiones en Brasil pero también en nuestro país. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que el fortalecimiento de la multinacional en la región es una muy buena noticia. Google vuelve a hacer noticia en Uruguay. El gigante de la tecnología anunció este miércoles la construcción de lo que llama el cable submarino más largo del mundo y que unirá la costa este norteamericana con Argentina, Brasil y Uruguay. Concretamente, la extensión a tierra del cable estará en Punta del Este, Maldonado, y fue bautizado bajo el nombre de Firmina, en homenaje a una activista e intelectual brasileña considerada la primera novelista de su país y que vivió hasta 1917. Si bien Google ya cuenta con 16 cables submarinos propios en todo el mundo, uno de ellos también instalado en Uruguay, Firmina propone una novedad. Según informó la empresa en un comunicado, el cable tendrá la capacidad de funcionar con una fuente de alimentación en un solo extremo, lo que es fundamental para la fiabilidad. Es decir, que este será el primer cable de esta magnitud que obtendrá su energía de una sola fuente, por lo que la probabilidad de desconectarse y dejar sin internet a las personas será menor. Quien se refirió a este tema fue el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Es un paso más en el fortalecimiento de la erradicación de Google en la región y en particular en Uruguay, donde ya sabemos que hay otros proyectos en marcha que de alguna manera son sinérgicos, así que para nosotros es una muy buena noticia que este gigante de la tecnología siga apostando al desarrollo de la infraestructura y de los servicios digitales y que Uruguay es uno de los puntos claves del proyecto. Al mismo tiempo, el comunicado de Google agrega que con 12 pares de fibra óptica, el cable transportará el tráfico de forma rápida y segura entre América del Norte y América del Sur, brindando a los usuarios un acceso rápido y de baja latencia a los productos de Google como el buscador, Gmail, YouTube y a los servicios de Google en la web. En pocas palabras, todo será un poco más rápido en Internet. Para el país todo esto es estar más cerca de lo que sucede en el mundo digital y por lo tanto permitir crear aquí, atraer talento, crear empleos de calidad y en lo posible otras empresas de primer mundo radicándose sus proyectos tecnológicos cerca, digamos. Las obras de reconocimiento del lecho submarino comenzarán este año y se espera que el cable ya esté funcionando para 2023. Los costos del proyecto, que correrán por parte de la empresa, no fueron anunciados. Bueno, y atención a esta información que vamos a compartir con ustedes. El Banco República anunció que va a realizar un llamado para cubrir 183 vacantes a nivel de todo el territorio nacional. El próximo lunes a las 3 de la tarde se abren las inscripciones para un llamado a auxiliares de ingreso en el banco, que bueno, son procesos tradicionales, el banco lo ha hecho muchas veces y básicamente lo que queremos es incorporar personal joven, nuevo, que se sume a nuestra fuerza de venta, ya que tenemos muchos planes para desarrollar en nuestras sucursales relacionados con todos los aspectos comerciales. Y van a estar habilitadas nuestra página web para las inscripciones hasta el 3 de julio, es decir, durante 3 semanas. ¿Esto qué significa? Que no es necesario que todos se anoten el lunes, porque lo que va a generar es saturación por una cantidad de inscripciones. Va a estar abierta durante esas 3 semanas que mencionaba y se va a rankear en función de todos los inscriptos durante este periodo de tiempo, se va a rankear por escolaridad. Otra cosa importante, cumpliendo las leyes que están vigentes, tenemos que cubrir un cupo con afrodescendientes y un cupo con personas trans. También van a pedir en el momento de la inscripción información en cuanto a si están incluidos en alguno de esos grupos. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Venimos enseguida con más noticias. Primero debo probarla. Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. Al escenario salen con todos sus hits los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda,
a descuentos en Farmashop. El show favorito de tu bolsillo, este jueves en Farmashop. Pagando con Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en productos nacionales y medicamentos. Además, sumale un 20% con cualquier medio de pago en productos seleccionados nacionales. Una banda de descuentos. Llegó el jubilaldo para los jubilados. Pedí hasta 5 aguinaldos en tu casa sentado, en hábitat o en Red Pagos. La tarasca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera. Jubilaldo de ACAC, jubilaldo de ACAC. Para los jubilados, jubilaldo de ACAC. Comunicate al 1881 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp. Y pedilo. ACAC. Más rápido, más fácil. En Conaprole cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de productores de buenos días, de meriendas que se convierten en amigos, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Productores de las mejores sorpresas. Productores de noche con amigos, de antojos, de las sonrisas más lindas. Y lo mejor es lo que vos hacés con lo que producimos. Calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. 85 años produciendo lo mejor. Conaprole, creciendo juntos. Trabajamos en grupo, nos ayudamos, nos comprendemos, nos escuchamos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido. El híbrido para todos. Señores, vamos a hablarles ahora de fútbol. Vamos a compartir con ustedes lo que pasó ayer, el empate 0-0 entre Venezuela y Uruguay. Pese a esto, la selección celeste quedó cuarta ubicada en lo que es la Sudamericana hacia Qatar. Estadio Olímpico Universitario de Caracas y la sexta presentación de la selección uruguaya de fútbol en el camino a Qatar 2022. Uruguay, el equipo dirigido por el maestro Oscar Washington Tabárez, con Facundo Torres como titular, con Torreira también en la zona central, sin Matías Viña, más allá de que ingresó durante el transcurso del partido. Arbitraje de Anderson Darón con la presencia de Godín en la saga junto con José María Jiménez, y tras el resultado de empate 0-0 el jueves pasado en el Estadio Centenario ante Paraguay, hacía que Uruguay tuviera que ir a buscar a Caracas la victoria para no perder el hilo de la clasificación hacia Qatar 2022. Jonathan Rodríguez, compañero de Suárez en ofensiva, y aquí está la primera del partido, es para el delantero del Atlético Madrid, Luis Suárez, que hace atajar de esta manera a Joel Graterol, le pega como viene, casi que sin mirar. Manos firmes y seguras para el guardameta venezolano, así lo veía Tabárez. E iba a llegar una jugada en la que Venezuela va a convertir, porque Joseph Martínez la baja y define. Era el gol para Venezuela, pero el VAR va a tener participación, y vean cómo la acomoda con el brazo el número 17. El gol que no se convalida, todo seguía 0-0. Aquí sí una buena participación del VAR en Caracas
para que el partido siguiera con score cerrado entre venezolanos y uruguayos. Otra de las jugadas que tuvo Venezuela, aquí es el intento de Savarino ante el arco defendido por Muslera. Centro de Suárez, Jiménez. El intento a través del hombre del Atlético Madrid y se encuentra con un rebote en Graterol y luego la pelota se pierde afuera. Cambios mandó Tavares para el comienzo de los segundos 45 minutos. El ingreso de Nathan Nández en la zona central. El ingreso de Matías Viña para darle a Uruguay salida por el lado izquierdo. Un hombre que ingresó muy bien fue Nicolás de la Cruz, el futbolista de River argentino, en lugar de Facundo Torres. Le dio un poco más de vivacidad, le dio un poco más de velocidad. Uruguay estuvo mucho más cerca de la valla de Graterol que en todo el partido. Aquí está el centro que viene de la Cruz y el cabezazo es de Jiménez. Por poco se le va ancha la pelota al número 2. Uruguay buscó mucho más el arco venezolano en el segundo tiempo, pero lo cierto es que no pudo finalmente traerse un triunfo de Caracas. Uruguay con esta igualdad suma 8 unidades en el marco de la eliminatoria y seguimos repasando lo que pudo ser una victoria de Uruguay. Aquí está la más clara, jugada de la Cruz y es Viña. La pelota da de lleno, casi que en la cara de Graterol. Una gran habilitación del hombre uruguayo para Viña y la tapada del arquero. Otro centro, cabezazo otra vez que viene de Viña. Llegando solo salta y la pelota se le va ancha al hombre de el Palmeiras. Dijimos, buenos minutos tuvo Uruguay desde el ingreso de la Cruz, que seguía buscando. Aquí está la volea de Suárez y entre Alexander González y Cádiz la terminan sacando. Venezuela se salvaba de forma increíble y acá el que se salva es Uruguay. Con Ferraresi llegando, haciendo atajar a Fernando Muslera. Manotazo salvador del guardameta del Galatasaray de Turquía. Y así fuimos llegando al final del partido. Un resultado que no le sirve a Uruguay porque hace 2 puntos de 6 en esta presentación de la eliminatoria. Un nuevo empate, un nuevo 0-0, esta vez ante Venezuela. Final del partido, pitazo de Daronco. Venezuela-Uruguay sin abrir el marcador en Caracas. Y vamos a compartir con ustedes algunas repercusiones a nivel de jugadores y del técnico de la selección. El dominio del medio campo, que era un objetivo grande, no lo tuvimos. Día de autocrítica para la selección uruguaya, comenzando por Tavares en su conferencia de prensa, pero también de algunos de los futbolistas. Tras finalizar el partido, ya se veía a un Suárez ofuscado por lo hecho en Caracas y que lo reafirmó en sus redes sociales. Ayer no se ganó, que era lo que queríamos. Nos quedamos con sensaciones de no haber estado a la altura que nos identifica. Nadie dijo que las eliminatorias son fáciles. Otro que tampoco tuvo su mejor noche fue Diego Godín, que por la misma vía aseguró que el camino hacia el Mundial es largo. Tenemos la experiencia y conocemos el esfuerzo que requiere, publicó el capitán. Tavares es uno de los focos de las críticas por estas horas, quien reconoció los problemas en ofensiva y las complicaciones que está generando. Pero no generamos chances claras en un partido que la falta de espacios fue determinante, fue muy trabado. Y bueno, otra vez no pudimos conseguir lo que se necesita en esta competencia, que es ganar la máxima cantidad de puntos posible. Vamos a repasar ahora lo que pasó en los otros partidos por eliminatorias. Once goles se anotaron en esta fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aquí está el primer partido de la jornada, la victoria de Perú, sorprendiendo frente a Ecuador, 2-1, Cristian Cueva. Y el tanto de la apertura cuando iban 17 minutos del complemento, el 2-0, lo iba a poner Luis Advíncula para el equipo dirigido por Gareca, que venía de una dura derrota frente a Colombia. Iba a descontar en la hora Gonzalo Plata, pero no le alcanzó a Ecuador, ganó Perú por 2-1. Partidazo en Barranquilla, fue empate 2-2 entre Colombia y Argentina. Cristian Romero en el amanecer del partido y la victoria parcial para la selección albiceleste. Todo empezaba bien para el equipo argentino, que a los 7 minutos iba a encontrar este gol de Leandro Paredes. Ganaba
Argentina por 2, pero en la parte complementaria, primero con este gol de Luis Muriel de penal y Miguel Borja, en la última jugada del partido, colocaba el 2-2 final. Fue empate entre la selección cafetera y la albiceleste. Brasil es el único líder de las eliminatorias. Tiene puntaje ideal en Asunción. Venció a Brasil 2-0, Neymar, y el primero al minuto de juego. Y cuando se iba al partido, a los 47 del complemento, Lucas Paquetá colocaba el 2-0 final. Recuerden que en esta fecha fue empate 0-0 entre Venezuela y Uruguay. Empate 1-1 entre Chile y Bolivia. Eric Pulgar a los 24 del segundo tiempo para esta selección roja, que es dirigida técnicamente por el uruguayo Martín Lazarte. Pero luego del penal sancionado por el paraguayo Aquino, Marcelo Martins ponía el 1-1 final. Bueno, y el próximo domingo tiene que comenzar lo que es la Copa América en Brasil, pero mañana jueves el Supremo Tribunal de este país se va a pronunciar a propósito de unos recursos que se presentaran para tratar de impedir la realización del torneo debido a la situación sanitaria. A todo esto, los jugadores de Brasil, de la selección, que habían dicho que no se presentarían, finalmente anunciaron tras el partido de ayer frente a Paraguay que van a estar en el torneo. Los jugadores de Brasil se manifestaron en contra de la Copa América, pero aseguraron que jugarán siempre por su selección. Es decir, Brasil juega en su casa. Con cara fruncida afuera y sonrisa Neymar cuando salen a la cancha y pita el juez, son terribles. Desde mañana la Corte Suprema analizará en Brasil recursos para suspender la Copa América a pedido del Partido Socialista y la Confederación Metalúrgica, temas políticos. Los 11 miembros de la Corte Suprema de Brasil se reunirán vía Zoom, analizarán los recursos y tendrán que definir veredicto en 24 horas. El viernes estaremos al tanto de una definición que, acaso, sea similar a la del plantel de fútbol de la selección verde-amarela. Estarán en contra de la Copa América e igual se jugará. Comenzará el domingo Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador. Uruguay tendrá fecha libre en la primera y debutará ante Argentina, el viernes 18 en Brasilia. Vamos a avanzar ahora con la información internacional. Nos vamos a quedar aquí en la región porque se ha generado una polémica por dichos del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que debió salir a pedir disculpas. El hecho, que generó gran repercusión en redes sociales y en medios argentinos y brasileños, se produjo durante una conferencia de prensa que el presidente Alberto Fernández brindó junto a su par español Pedro Sánchez en la Casa Rosada, tras la primera visita que recibe Fernández de un mandatario extranjero desde que asumió. Allí, el mandatario del vecino país citó de forma equivocada al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Sin embargo, la frase atribuida por Alberto Fernández al Premio Nobel mexicano Octavio Paz es distinta a la mencionada por el presidente, según consignaron medios del vecino país. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, es la frase que habría dicho Paz. La cita de Fernández se parece más a una canción del músico argentino Lito Nevia llamada Llegamos de los barcos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Los
brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, cantaba el compositor rosarino. Tras las declaraciones de Fernández, que generaron muchas críticas y malestar en redes sociales, el mandatario pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia solamente a los argentinos que no se hayan sentido representados por sus palabras. Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas, señaló Fernández, intentando dar por finalizada la polémica. Por otro lado, durante el encuentro con Pedro Sánchez, el gobernante español le manifestó su apoyo al presidente argentino para las negociaciones de ese país con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París para la refinanciación de su deuda. Seguimos con información de nuestro continente. Legisladores bolivianos no se pusieron de acuerdo durante una interpelación y lo arreglaron a golpes de puño. El asunto que polarizó a los parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo, que tienen la mayoría, con los de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, fue si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado. Dos congresistas bolivianos del oficialismo y la oposición intercambiaron golpes de puño y patadas durante una sesión pública que recibía el informe de un ministro del gobierno sobre la detención de la expresidenta interina de derecha Jeanine Áñez en marzo pasado. El senador Henry Montero, del partido derechista Creemos, y el diputado Antonio Gabriel Colque del MAS fueron los protagonistas de las agresiones públicas según las imágenes difundidas por la televisión boliviana. La accidentada sesión se produjo durante el informe del ministro de Gobierno o Interior, Fernando del Castillo. La autoridad hizo un relato del conflicto político en Bolivia desde la renuncia en 2019 del entonces presidente Evo Morales y repitió la acusación del oficialismo a la oposición de que entonces hubo un golpe de Estado. La historia ha demostrado que el pueblo se impuso al gobierno de facto. Ya sabemos la verdad. En Bolivia hubo un golpe que mató a personas y que robó el dinero de los bolivianos, dijo la autoridad. Los opositores señalaron que la encarcelación de Áñez a mediados de marzo pasado fue una violación de la ley. También rechazan la acusación de golpe de Estado y reivindican que el pueblo se levantó en noviembre de 2019 denunciando fraude por parte de Morales en las elecciones un mes antes. La sesión del Congreso fue suspendida durante varios minutos hasta que cesaron las tensiones y el ministro del Castillo continuó con su informe. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. El canciller Francisco Bustillo estuvo hoy en el Parlamento y se refirió a las recientes palabras de la embajadora de Palestina, también allí en el Poder Legislativo. Las calificó como poco felices y anunció que la llamará a consulta. El ministro de Relaciones Exteriores consideró que las declaraciones de la embajadora de Palestina en Uruguay fueron poco felices. No nos parecieron felices para nada. Estamos esperando que regrese del exterior para convocarla, para poder conversar y hacerle saber lo poco feliz que estuvo. La embajadora afirmó que Uruguay dejó de estar del lado correcto de la historia por la posición que adoptó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de conformar una comisión investigadora sobre el conflicto en Medio Oriente. Algún tironcito de orejas puede haber en la medida que hay expresiones que no se corresponden con lo que se espera de un funcionario diplomático en cualquier caso. El ministro afirmó que Uruguay mantuvo su posición histórica. Que no es otra que reconocer dos estados, y dos estados que en el caso de Uruguay son dos estados amigos. Bustillo explicó que Uruguay no votó la creación de la comisión investigadora por razones de oportunidad y técnicas. Lo más importante, no procuraban lo que sí estaban procurando otros actores importantes de la comunidad internacional, bregando por rápidamente lograr un cese de las hostilidades y definitivamente instalar la paz en la región. El ministro compareció este miércoles en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. La oposición criticó la posición de Uruguay en este asunto. Es una mancha en la reputación del Uruguay en términos internacionales y que sobre todo tiene una explicación de una decisión política de parte del presidente de la República de cambiar la orientación de la política exterior en Medio Oriente. El Partido Nacional respaldó las explicaciones del ministro. La votación fue acorde a lo que los propios profesionales, los propios embajadores, los propios integrantes de Cancillería recomendaban y en ese sentido por eso fue el porqué de la votación negativa.
Señores, en otras informaciones avanza lo que es la investigación que se viene llevando adelante en Artigas sobre un posible homicidio y posterior suicidio. Se estima, la principal hipótesis radica en que una mujer que era policía mató a su hija de 11 años y luego se autoeliminó. El fiscal que está actuando en este caso señaló que no hay elementos que indiquen que haya participado una tercera persona. Silvana Zanetti, de 46 años, y su hija de 11 fallecieron ayer de forma trágica en su domicilio de la ciudad de Artigas. Sobre las 14 horas, la policía llegó al lugar alertada por vecinos tras escuchar un disparo de arma de fuego. Al arribar los efectivos, oyeron una segunda detonación. Dentro de la casa, sobre una cama, estaba el cuerpo de la niña. Cercano y aún con vida se encontraba su mamá, quien llegó a ser trasladada al hospital donde falleció a los pocos minutos. Silvana Zanetti era policía, estaba separada del papá de la niña hacía varios años y había mantenido otra relación. Estos dos últimos también efectivos policiales. Lo que tenemos es una escena del hecho en la que se da en una casa, cuando llega la policía por aviso de CSU, por una posible detonación de un disparo de arma de fuego. Concurre policías del Pado y en ese lugar, al llegar, inmediatamente escuchan otro disparo y los policías actuantes ingresan a la finca rompiendo la puerta para poder ingresar y efectivamente encuentran a una niña sobre una cama y a la persona mayor también con algunos signos vitales y se le presta asistencia en forma inmediata. El arma se encontró en el lugar, un arma 9 milímetros y las pericias aún no se realizaron, eso va a balística en Montevideo y una vez que tengamos esa información puedo darles más detalles. ¿Cuál es el próximo paso ahora? Y bueno, ahora nosotros tenemos que esperar las pericias correspondientes, entre otras la de balística, me tienen que cargar el informe forense, verificar bien las circunstancias, la causa de muerte. Después vamos a analizar las circunstancias previas al hecho, verificar qué fue lo que determinó esa situación y si, por ejemplo, anterior a esta situación hay violencia de género o no, o otras circunstancias, si la víctima, la adulta, consumía algún tipo de medicación, si era paciente psiquiátrico, todas esas cosas vamos a determinar para verificar a ver la situación de contexto previa. ¿Ahí estaban solamente los dos fallecidos en la casa? Sí, en el lugar derecho se encontraban ambas personas, la madre e hija. El lugar es un lugar que se encontraba cerrado, no hay desorden, no hay signos o hay elementos que determinen que haya intervención de un tercero. La principal hipótesis de la investigación gira en torno a un homicidio con posterior suicidio. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? Cuando estamos promediando la semana, si les parece, vamos a actualizar la información en torno al mercado de haciendas. Recordemos, en la última semana hubo un repunte importante a nivel de la faena. Se faenaron más de 57.000 vacunos, casi 58.000 vacunos, según lo informado por el Instituto Nacional de Carnes. 13.000 más que la semana anterior, cuando recordemos que la faena en ese momento había rondado las 45.000 reses en establecimientos habilitados a nivel nacional. Para encontrar una faena tan voluminosa como esta hay que irse hasta diciembre del año 2017, prácticamente 3 años y medio para atrás para poder encontrar una faena de iguales características también en un momento en el cual había un fuerte nivel de procesamiento de animales con destino a la cuota 481. Esta semana, a nivel de la planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado, el novillo gordo de punta quedó en el eje de los $3.96 y la vaca de punta quedó superando los $3.73. Si les parece, cuando estamos promediando la semana, actualizamos la información en torno al mercado de haciendas. Ya la semana pasada paró de subir esa locura que veníamos mirando, que se venía viendo que toda la semana iba a 5, 6 o 10 centavos. Yo creo que hoy paró un poquito esa locura la semana pasada también. No sé si fue con la parada de otro frigorífico acá en Durazno como BPU, que había parado unos días, ahora arrancó de vuelta, que apareció un poquitito más de oferta, o por lo menos andaban más ganados en la vuelta, pero las industrias también paró, achicó la faena y alargó las entradas, pero yo creo que ahora esta semana de vuelta empezaron estamos vendiendo y estamos cargando menos de 10 días para las cargas, y bueno, los precios
canal de punta en el eje de los $4, con algún centavito más, por algún ganado muy bueno y de comida y bien terminado, pero también hay novillos de 3.90 y 3.92, 3.93, ¿verdad? Y la vaca ahí en el eje de los 3.80, la vaca punta a punta, con alguna vaca inferior, por supuesto, de 3.70 y algún centavito menos también de 3.70, con alguna vaca más liviana y de campo, ¿verdad? Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Señores, vamos a repasar ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.35 a la compra, 44.75 a la venta. Euro 50.32, 56.05. Real 7.69, 9.69. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.9518. Unidad reajustable 1.346,86. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Para no tener problema alguno, llama al 1881. Para el auto que está echando humo, llama al 1881. Para darte un gusto como ninguno, llama al 1881. ¿Y cuando cuentas solo sumo y la billetera despluma por un consumo de luz inoportuno? Llama al 1881. 1881 es el nuevo número de ACAC para que pidas el préstamo que necesitas al instante. Es tan fácil que lo terminás cantando. Llama al 1881. En Conaprole cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de productores de Buenos Días, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Y lo mejor es lo que vos hacés con lo que producimos. Son 85 años produciendo calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. Conaprole, creciendo juntos. ¿Ya vieron las nuevas ofertas de Movistar? Son gigantes. Aprovecha los descuentos gigantes de Movistar, como el iPhone 12 que tiene 25% de descuento. Y si ya sos cliente y renovás tu contrato, tenés un 10% adicional. Llévalo con el plan gigante Duo de 36 GB. Vení y encontrá este y otros descuentos gigantes para vos. Movistar. Al escenario salen con todos sus hits los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. El show favorito de tu bolsillo, este jueves en Farmashop. Pagando con Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en productos nacionales y medicamentos. Además, sumale un 20% con cualquier medio de pago en productos seleccionados nacionales. Una banda de descuentos. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Y es así, números son números. Pero Carlos, ¿cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta, esta ciega existencia. Nadie es hoy y nada veo, pero todo es color de rosas. Asesor financiero y poeta. Híbridos somos todos. Nuevo Suzuki Swift híbrido, $19.990. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Señores, antes del final vamos a contarles esta historia de un jubilado del departamento de Florida que encontró en la calle una riñonera con 13.000 pesos y la devolvió.
José Sena tiene 64 años de edad, vive con su esposa y además 2 de sus 7 hijos, en un barrio periférico, un barrio humilde de la capital departamental. El pasado 3 de junio se encontró con una riñonera y dentro de ella habían prácticamente 13.000 pesos. A pesar de que él vive de lo que hace diariamente, porque cocina para vender para afuera y además de una pequeña jubilación, y de que le quedaban solamente 900 pesos en su bolsillo, no dudó un instante, tomó la riñonera y la